Me han entregado. En fin, público fantástico y siempre se lleve la verdad. Bueno, vamos a meternos en materia. Tenemos 6 charlas, 6 ponencias muy interesantes por esta tarde. Y la primera nos va a llevar fuera. La primera ponencia es de Inés Sánchez de Madariaga. Inés es profesora en Harvard, es experta en género y en urbanismo, lidera la Cátedra UNESCO de Género y ha dirigido más de 50 proyectos internacionales. Es una reconocida voz mundial en innovación urbana con perspectiva de género. Inés va a intervenir, la van a ver en esa pantalla, va a intervenir vía telemática porque no ha podido estar hoy aquí y nos va a hacer una reflexión para la integración de la perspectiva de género en el urbanismo. A ver si podemos ver, Jorge, a Inés en esta. Ahí la tenemos. Inés, muy buenas tardes. Encantada. Ahora te oímos. Muy buenas tardes. Tienes el auditorio esperando a oírte. Muchas gracias Diego por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes, aunque sea por telemática, desde Boston. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla, lo primero de todo. ¿Está, verdad? ¿Se puede ver la pantalla? Podemos ver, por lo menos estamos viendo la primera diapo. Muy bien. Ya la tenemos. Bueno, estupendo. Pues muchas gracias por la invitación. Mi encargo es hablar sobre género y urbanismo. Y he organizado la presentación en estas 5, 6 ideas si nos da tiempo en los 20 minutos que tenemos asignados. En primer lugar, el porqué. Después, hablar de las escalas. Hay mucha gente que puede pensar que hablar de género y urbanismo es hablar de parques infantiles y de poner bancos en las calles. Pues yo creo que no, sí, pero no. Tenemos que hablar de la escala regional necesariamente y de la escala intermedia, por supuesto, también. En cuarto lugar, querría hablar de transporte, que es un tema clave, vivienda y equipamiento, en particular equipamiento para personas que necesitan cuidados y algunos temas emergentes que están vinculados sobre todo a la pandemia. En primer lugar, ¿por qué hablamos de género? Hablar de género va de manera vinculada muy claramente a lo que se ha llamado la segunda revolución demográfica que hemos vivido en estas últimas décadas y que se ha llamado segunda revolución demográfica por paralelismo con la que ocurrió durante la revolución industrial. Es decir, la profundidad de los cambios demográficos son tan grandes como los que en su momento ocurrieron durante la revolución industrial. Y estos cambios demográficos están totalmente vinculados con el tema del género, con lo que también se ha llamado la emancipación femenina y los cambios en los modos de vida que tienen que ver con todo ello. El envejecimiento, la reducción de los tamaños familiares, el incremento de la diversidad de hogares y la reducción del tamaño familiar, la reducción de la fertilidad. Para entender estos cambios y qué implicaciones urbanísticas tienen, hay algunos conceptos clave que nos vienen de los estudios de género que son muy importantes cuando hablamos de la ciudad, de la arquitectura, del transporte, del medio construido en general. El más importante de todos ellos es el concepto de cuidados, que se refiere a todas aquellas tareas necesarias para la reproducción de la vida, para la reproducción social, sin la cual, bueno, pues el empleo en el mundo de la economía, pues no es posible, no es, digamos, como el sustento que está debajo de lo que permite reproducir la vida. Estas tareas, que muchas de ellas se hacen de manera no remunerada por las mujeres en los hogares, pero también se pueden hacer de manera remunerada en la economía formal o informal, con variaciones grandes según en qué partes del mundo estemos hablando, y que implican una clara división de género del trabajo y una doble carga de trabajo para las mujeres que se han incorporado de manera masiva al empleo remunerado. Porque en esa incorporación de las mujeres al empleo remunerado no se está produciendo una incorporación paralela o especular de los hombres a las tareas de cuidado. Y esta brecha que se iba cerrando muy lentamente se ha vuelto a abrir durante la pandemia.
tenemos que entender también la idea de que las mujeres no somos una minoría, no somos un colectivo, somos la mitad de la población por tanto, cuando se habla de mujeres y de género en la ciudad, no estamos hablando de inclusión social, sino que estamos hablando de algo que aplica o que se refiere a la totalidad del funcionamiento de la sociedad y por tanto también de los entornos construidos y que afecta a la economía de igual manera que afecta a los sistemas de protección social. Y eso se debe entender además desde el punto de vista de la interseccionalidad, lo que ahora se llama interseccionalidad, que es un término acuñado hace unos 20 años, que se refiere a cómo la variable género puede interactuar o interactúa de hecho con otros factores relevantes, como puede ser, por supuesto, la edad, también el nivel socioeconómico, educativo, la raza, la etnicidad y otros factores que pueden ser potencialmente factores de vulnerabilidad o de discriminación. Bueno, pues en este contexto de transformación social debemos entender cómo es el urbanismo que tenemos. José María hace un rato nos ha mostrado unas imágenes de que algunas se parecen mucho a algunas que traigo yo. Eh, el urbanismo que tenemos se fragua en el momento como una respuesta a la revolución industrial. Está vinculado a este higienismo que es respuesta a las pandemias y con esta idea de separación de usos en la ciudad, pero también de dotar de infraestructuras y equipamientos y de vivienda en una situación, pues, esta es una imagen del hacinamiento propio del momento de la revolución industrial, pero que ha existido en Estados Unidos y en Europa hasta muy entrado el siglo XX en unos porcentajes muy altos de la población. Es fácil tener memoria corta. Eh, eh, pero si miramos al tema de las infraestructuras y de los equipamientos, también podemos ver en la comparación internacional cómo en muchas partes del mundo una gran parte de estas infraestructuras todavía no existen en secciones muy importantes de los asentamientos urbanos y lo mismo evidentemente y en mayor medida también en cuanto a los equipamientos, que digamos es una cosa, digamos, de segundo nivel de desarrollo con respecto a las infraestructuras básicas. Y en este sistema urbanístico, la técnica de zonificación ha sido la técnica clave del urbanismo, que consiste en separar usos, ¿no? Con los planos típicos, que son los que tanto cuestan rehacer, como acaba de explicar José María, en las actuales situaciones, no solo en España, sino en todas partes, ¿no? Aquí en Estados Unidos el tema de la reforma de la zonificación es uno de los grandes temas urbanísticos. Mirando en esta perspectiva histórica, que es tan importante para entender de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir, ¿no? Eh, digamos que este urbanismo que tenemos, que tiene esta experimentación en tipologías de vivienda, y ahora hoy en día tenemos un paralelismo desde el punto de vista del género, porque desde el punto de vista del género es importante la accesibilidad o la asequibilidad económica, pero también las tipologías de vivienda y el diseño interior de la vivienda. Y que en la segunda mitad del siglo XX es importante también entender cómo el urbanismo es un elemento clave en la construcción de los estados del bienestar en Europa. Y cómo esas maquinarias de planeamiento que se crean en Europa, que en una gran parte del mundo todavía no existen, y por eso Naciones Unidas en la nueva agenda urbana habla de los sistemas de planeamiento, de los sistemas financieros y de la capacidad institucional y la capacidad de gestión de los sistemas urbanísticos, se consolida en Europa en esta segunda mitad del siglo XX. Pero, ¿cuál es el problema cuando miramos desde el punto de vista del género? De manera implícita, estos sistemas de planeamiento responden a una visión de unas estructuras familiares que, como decía hace un momento, debido a esta llamada segunda revolución demográfica, no se corresponde con las realidades vitales ni con las estructuras sociales. Esto es implícito, pero también fue explícito, porque se puede encontrar en discursos de la época posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde hay una intención clarísima de confinar a las mujeres en el espacio doméstico para acoger a los veteranos que vuelven de la guerra, en una situación paralela a lo que se va a vivir o se está viviendo
o se va a vivir en algunas partes del mundo. Y hay de manera implícita unos roles y estereotipos de género en esa construcción del espacio urbano contemporáneo. De manera que las realidades y las necesidades de las personas que asumen responsabilidades de cuidado, esto es quizá un eufemismo, porque estadísticamente son mujeres, o sea, decimos mujeres, pero también pueden ser hombres, por supuesto. Estas realidades y necesidades no son explícitas y, por tanto, las prioridades de los sistemas de planeamiento no responden a ellas. Hay una serie de ideas no cuestionadas que a menudo son inconscientes sobre esos roles de género, sobre esa división de género en el trabajo que están implícitas de tal manera que lo que estamos haciendo es construir unas ciudades, unas viviendas, unos sistemas urbanos, unos sistemas de transporte que se basan implícitamente en la experiencia vital de aquellas personas que viven en la ciudad sin tener responsabilidades de cuidado, que ponen el foco en el empleo remunerado, en la vivienda como lugar de descanso y no como lugar donde se realizan múltiples tareas de cuidado, y los lugares de ocio, por ejemplo, están sobredimensionados para las actividades típicamente masculinas deportivas. ¿Qué espacio ocupan en la ciudad los espacios, las grandes canchas de deporte que usan de manera muy mayoritaria los hombres y no las mujeres? Y los medios de transporte como esos medios para unir como los elementos que unen los espacios asignados a estas funciones. Es decir, es la experiencia vital y de la ciudad típicamente masculina. Esta experiencia vital es, por cierto, muy diferente, y esto hay que entenderlo también, en una ciudad compacta de usos mixtos con un buen transporte colectivo que en la ciudad dispersa del suburbio típicamente americano de los años 50, que en España se importó a partir de finales de los años 80 y que es el modelo con el cual se ha construido una parte significativa de las actuales periferias. De tal manera que, bueno, pues cuando hablamos de género y urbanismo es imprescindible abordar la escala regional. Y abordar la escala regional significa integrar planificación urbana y transporte y implica hablar de modelos de gobernanza, cómo se establece esa gobernanza a esa escala y cuáles son los objetivos y criterios en distintos ámbitos espaciales que tienen distintas características morfológicas, densidades y posibilidades de capilaridad de los servicios públicos, de los equipamientos y, por supuesto, del transporte. Tenemos experiencia, tanto modelos teóricos como los TOD y muchas ideas sobre la planificación regional que viene pues desde los años 20 prácticamente, ¿no? Con el Plan Regional de Nueva York, pero el Plan de Londres de Abercrombie durante la Guerra Mundial, o el Plan de Portland, Oregón, que les pongo aquí, que es muy interesante desde el punto de vista de la gobernanza y de los mecanismos que aplica en un sistema como es el estadounidense. Y esta escala regional es fundamental porque en la vida de las mujeres hay que poder vincular la escala de la vida cotidiana, que es la escala del barrio, eso que ahora se llama la ciudad de los 15 minutos, pero que es una idea que está en las propuestas feministas desde los años 70, de crear las infraestructuras, esto que llamaban las nuevas infraestructuras para la vida cotidiana o el nivel intermediario en los escritos de Elisa Corelli de los años 70. Eso es necesario vincularlo con la escala regional, porque hace falta poder llegar a los lugares de empleo que en su mayor parte no van a estar en los barrios. Y por eso yo hablo uso el símil de las muñecas rusas, ¿no? Hay que hablar de la escala local, de la escala de la vivienda inmediata, en el entorno inmediato de la vivienda, pero también de la escala urbana y de la escala regional, para que esa compatibilidad del acceso al empleo y las tareas de cuidado para la vida cotidiana sea posible. En cuanto a la gobernanza, bueno, pues tenemos algunos enfoques conceptuales, ¿no? O teóricos de qué tipos de modelos puede existir, desde los más jerarquizados a modelos de cooperación voluntaria o de planificación conjunta entre administraciones locales y administraciones que en el caso español son las comunidades autónomas. La manera de definir criterios adecuados en distintos ámbitos
que vayan más allá de las formas de desarrollo propias del planeamiento municipal y cómo eso se puede integrar en planes regionales. En Estados Unidos hay ahora muchas experiencias de lo que llaman retrofitting the suburbs, que son operaciones puntuales de densificación, aprovechando los vacíos que quedan pues, por el abandono de antiguas zonas de ocio o grandes áreas, grandes superficies comerciales. O, por ejemplo, este proyecto para la densificación también que vincula transporte con vivienda y planificación regional, el corredor de la Bahía de San Francisco, aplicando nuevas tecnologías, que es una de las cosas que bueno, está en auge en todas partes, porque claro, las nuevas tecnologías permiten manejar muchos datos. Y aquí es importante hacer una salvedad desde el punto de vista del género, que se refiere a los muy grandes sesgos y omisiones de género que tienen los datos. Los datos, normalmente los organismos que recopilan datos con un cierto objetivo y muchas veces ni siquiera están segregados por sexo los datos. Entonces hace falta mirar con mucho detenimiento qué datos son los que se están usando, qué sesgos y qué limitaciones tienen. Y asegurarse que hay una revisión desde el punto de vista del género para evitar lo que sabemos que los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial multiplican los sesgos con respecto a la manera en que los seres humanos manejamos la información. Multiplican las capacidades, pero también los sesgos. Y es evidente que, bueno, pues bajando a la escala pequeña, hay todo un mundo nuevo de posibilidades de transporte, de micromovilidad, de movilidad activa, de movilidad autónoma, de movilidad compartida, a demanda, movilidad como servicio, etcétera, que son nuevas opciones de transporte que se deben mirar y abordar y plantear y poner en práctica con perspectiva de género, porque la movilidad de hombres y mujeres es muy diferente. Y esto nos lleva a la escala ya, a la pequeña escala, la escala intermedia, que es la escala a la que se generan los servicios y las infraestructuras físicas donde los servicios tienen lugar para dar servicio a la vida cotidiana, para sostener esas tareas de cuidado y que tanto los servicios como los lugares donde se prestan esos servicios intervienen de manera variada y con distintos equilibrios los hogares, la comunidad, el sector público y el sector privado. Y esto además de manera muy distinta cuando miramos en una perspectiva transcultural o internacional y que esto va vinculado a cuál es la economía política, cuál es la estructura urbana, cuál es el desarrollo económico, pero también cuáles son las normas culturales y sus implicaciones espaciales. Si nos vamos al mundo árabe, por ejemplo, ¿no? O cuáles son las variables demográficas concretas. En América Latina, ahora, por ejemplo, para entender, por ejemplo, diferencias con España, en América Latina, el empleo remunerado en servicios de cuidado es la principal fuente de trabajo para las mujeres y se está produciendo un envejecimiento en América Latina en 20 años a una velocidad equiparable a lo que en Europa se han tardado más de 60 años. Un envejecimiento acelerado que está generando una nueva situación demográfica con grandes implicaciones de género porque la mayor parte de las personas mayores, un porcentaje alto de las personas mayores son mujeres y el 90% de las personas cuidadoras son mujeres también. Y después, por supuesto, cuál es la capacidad institucional y la eficiencia del sistema, tanto de planificación urbana como de las políticas de igualdad y cuáles son los objetivos que subyacen a las políticas de igualdad. En esto no me da tiempo a entrar en ello, pero es importante entender que las políticas de igualdad pueden ser muy distintas, pueden tener objetivos distintos y normalmente contradictorios si no se miran con cuidado. Hay puntos de vista y maneras diferentes de abordar qué es lo que se pretende con las políticas de igualdad y cuáles son las dimensiones arquitectónicas, urbanísticas y espaciales de esas políticas de igualdad. Enfocándonos al campo de transporte, que es un campo donde existe una muy rica investigación,
hay unas diferencias de género fundamentales. Hace unos años el Ministerio me encargó estudiar las estadísticas de género de transporte, españolas, y encontré una serie de sesgos de género y se me ocurrió que debajo de lo que son categorías normales de análisis del transporte, en realidad esos viajes que se hacen para compras, para paseo, acompañar, visitas, en realidad son viajes que los estudios de género nos dicen que corresponden con tareas de cuidado. Y se me ocurrió este concepto paraguas de movilidad del cuidado, para poder cuantificar y visibilizar todos los viajes que las personas hacen, normalmente mujeres, para hacer que una casa funcione, para que la vida cotidiana funcione, para que las personas que no tienen autonomía para desplazarse solas en la ciudad puedan ir a los sitios donde tienen que ir. Hice esta presuposición de que podía ser un porcentaje del 25%, así con una hipótesis un poco arbitraria, pero después lo pudimos medir en el caso de Madrid y ven que en la población de 30 a 45 años los viajes de cuidado son casi tanto como los viajes del empleo, y además hay una grandísima diferencia por sexo. Los hombres hacen muy pocos viajes de cuidado. Este concepto ha tenido mucho impacto, está siendo usado por muchas administraciones en muchos lugares del mundo y también por muchos investigadores en la academia. Y en el transporte también, que me quedan como 2 minutillos, ¿verdad? O 3. Diego, no sé si me puede decir. Me avisa alguien, por favor, de cuánto tiempo me queda. 2 minutos, con 2 minutos vamos bien. 2 minutos, bien, estupendo. Bueno, pues importante el diseño espacial de las infraestructuras también. Y ADIF hemos hecho unos proyectos piloto. Las marchas exploratorias con mujeres para identificar la calidad y la seguridad en los espacios públicos y en el transporte, que es otro aspecto fundamental desde el punto de vista de género. El cómo la espacialidad, la seguridad y la calidad de los espacios hay que mirarla desde el punto de vista de la diversidad de las personas, no es neutro, no es igual para todo el mundo lo que son 10 minutos a pie. Y en cuanto a la vivienda, para el Gobierno vasco les asesoramos en su decreto de habitabilidad en temas de diseño desde el punto de vista de género, con una serie de criterios que después para la Generalitat Valenciana hicimos un manual con una serie de criterios para la vivienda y el conjunto de viviendas y ejemplos de buena práctica, incluyendo para grupos especiales. Estas son algunas páginas del manual que pueden consultar. Y ya para terminar, la pandemia nos ha dejado una serie de cuestiones en el alero que tienen muy importantes dimensiones de género y que todavía no están estabilizadas, ¿no? Y que hay que abordar urbanísticamente con perspectiva de género. El tema del incremento del teletrabajo, su localización, el dónde, en la vivienda, el coworking en los barrios, qué se hace con el espacio terciario que ya no es necesario, el tema del comercio electrónico y comercio de proximidad, la logística de la última milla, del almacenaje. En cuanto al transporte, está habiendo también grandes implicaciones que tienen que ver con lo anterior. Y en cuanto a la vivienda, además de la importancia de la regeneración de los barrios, la renovación del stock de vivienda, la diversificación de la oferta, la accesibilidad física, energética y económica, la necesidad de atender grupos específicos, que esto tiene una gran dimensión de género, en particular para las mujeres cabeza de familia, y el tema fundamental de envejecer en casa versus el envejecer en residencias en un lugar institucionalizado. Y el tema de los equipamientos, las implicaciones para los equipamientos de atención a las personas mayores y menores, lo fundamental que es el vincular los equipamientos de alto tamaño con el transporte colectivo, y esto va vinculado con lo que decía al principio de la planificación regional, y por supuesto en la medida en que estamos hablando de la vida cotidiana en el espacio público, la calidad y la vinculación de los equipamientos con el espacio público y la conectividad de tejidos viarios. Tenemos ya en España
una experiencia en todos los ámbitos sectoriales del urbanismo y en todos los instrumentos de planeamiento a todas las escalas que hemos desarrollando desde la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Madrid en los últimos 9 años. Y para terminar les muestro algunos de estos proyectos que se vinculan más al proyecto del que se está hablando hoy en Tenerife, el proyecto de Madrid Nuevo Norte y el de Vía Irún, que es muy similar, que es la actuación sobre tejidos vinculados a las infraestructuras ferroviarias, donde hicimos programas de formación ad hoc para todo el personal, tanto técnico como jurídicos de CREA Madrid, de Madrid Nuevo Norte, consultoría de asistencia técnica en el diseño y la evaluación de impacto de género del proyecto, acciones específicas de inclusión social con marchas exploratorias con las mujeres en los barrios colindantes y con jóvenes, y acciones de difusión incluyendo jornadas, conferencias, exposiciones y publicaciones. Muchas gracias por su atención y bueno, quedo a su disposición para cualquier pregunta que quisieran hacerme. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Gracias de verdad por la charla, por la ponencia que nos acaba de dar. 11:30 de la mañana, pero has estado pendiente 11:30 de la mañana en voz contigo, ¿no? Sí, no, 10:30. 10:30. No, sí, 11:30, cierto, ahora 11:30. 11:30, pero conectada, porque he oído que estabas oyendo la charla de José María, ¿no? Sí, he escuchado a José María, a Carlos y a Margarita. Pues hace 3-4 horas, 5. O sea que, sí, algunas. Pues, con más razón. Inés, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande de Tenerife. Un abrazo, adiós. Bueno, la pasado, pero... Desde las 7 de la mañana debe estar conectada para poder seguir la charla. Ha contado un montón de información. Yo me voy a quedar más o menos con un dato con el que quedan ustedes, pero dice Inés Sánchez de Madariaga. Los datos tienen un sesgo de género. Multiplica la IA, ahora que está tan en boga todo, tiramos de la IA, tiramos de la IA. La IA multiplica la capacidad. Los algoritmos y la IA, ha dicho Inés, multiplican la capacidad, pero multiplican también los sesgos, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Bueno, pues de la ponencia de Inés